Después de perder en Anfield, el Madrid empató y dio una muy mala sensación en Vallecas. Primera crisis, y no es pequeña, del Real Madrid de Xabi Alonso. ¡Concha Espina número 1! Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cefas Garrett, ¿cómo estáis? Me decía un pajarito que alguno ha tenido algún proceso febril, algún tipo de dolencia. Por eso grabamos un poquito más tarde, pero estamos ya más recuperados. Contadme cómo estáis. Buenas noches, chicos. Pues bien, yo bien. Yo no he sido yo el que ha sufrido ese problema, así que por descarte solo queda uno. Pero bueno, creemos que ya está mejor en cuanto a la semana deportiva, pues sí, ahí sí que ha sido una enfermedad de gripe, de fiebre y demás. Pero bueno, yo creo que tenemos los mimbres para seguir adelante. Este parón de selecciones a la vez creo que viene bastante mal, pero a la vez también un poco para calmar las aguas un poco. Pero claro, son 2 semanas ahora de que los chupatintas, donde las elecciones no importan nada, pues van a sacar debates, luchas, peleas y etcétera, que es de lo que viven, claro. Pues efectivamente, como decía Cefas, el afectado he sido yo, hemos sido toda la familia, la verdad. Yo creo que nos intoxicamos comiendo en un sitio que parecía que tenía buena pinta, pero yo creo que algo nos sentó mal, además a los tres en casa. Pero bueno, ya mejor. No ayudó nada, la verdad, a pasar este proceso, a ver el espectáculo bochornoso de Vallecánfield, que fíjate, palmamos en Anfield y sufrimos en Vallecánfield, algo hay ahí. Y bueno, afortunadamente los amigos de baloncesto ayudaron un poquito, aunque parecía que, que no, pero al final sí, que eso ya hablaremos también más adelante, pero bueno, con ganas de comentar lo que pasó este fin de semana y como decía Cefas, ya se ha visto hoy que los chupatintas y los juntaletras están aprovechando para crear una crisis, en mis ojos desmedida. Ahora quiero saber cuál es vuestra opinión, pero se están diciendo cosas bastante altisonantes, creo yo. Sí, hombre, hay que recordar que el Real Madrid va líder de Liga, le saca 3 puntos al Fútbol Club Barcelona, habiendo ganado el primer duelo directo, que en Champions League es cierto que el Madrid ha perdido un partido, pero ha perdido el partido en igual el segundo o tercer campo más complicado de Europa, como es Anfield. Entonces, bueno, que son empatar en Vallecas, ahora lo diremos, pero el Madrid lleva 4 años sin ganar en Vallecas, los últimos 6 partidos una sola victoria, es decir, es un campo muy difícil. Este año empató el Barça, también creo que te empató el Atlético de Madrid. Es decir, ir a Vallecas es uno de los campos más difíciles de todos, pero bueno. Vamos a seguir las tradiciones de Concha Espina número 1. Y antes de analizar el partido, que hablaremos de los 11, que hubo unos cuantos cambios interesantes, de cómo luego movió el banquillo Xabi Alonso, que también lo tenemos que comentar. Vamos a empezar por el principio y, como siempre, traemos a la palestra la sección habitual de titulares, el crack, el dandy y vaya día. Yo lo titularía como el primer gran bache, o al menos el primer bache, lo de gran lo pongo entre comillas. El crack, es complicado encontrar un jugador que me gustase, porque creo que el equipo estuvo en general mal, pero yo creo que voy a dárselo a Raúl Asencio. Creo que dentro de lo malo del equipo, creo que hizo un partido bastante completo, creo que además estuvo bastante bien en el corte, que hizo un par de salidas de balón, un balón largo que le dio a Bellingham en una de las ocasiones, y además una vez que se incorporó al área, creo que estuvo bien, creo que de lo poco, para mí, de lo que más me gustó del partido, y yo se lo voy a dar a él. El dandy, que el dandy ya me empieza a costar. Desde luego los de arriba no se lo voy a dar, casi se lo voy a dar un poco a Fede Valverde, aunque tampoco estuvo muy bien, pero bueno, creo que dentro, aparte de jugar lesionado los últimos minutos, con ese problema que hemos visto que ha salido que a lo mejor se ha visto agravado además, y le podía meter también el Valladía, porque cuando uno tiene una molestia hay que cambiarse, pero bueno, creo que intentó seguir un poco hacia adelante y acabar el partido, y al final esa molestia hoy hemos visto parte médico también, que por lo menos no va con Uruguay, por lo menos descansa, no sé si tendrá para 2 o 3 semanas, no sé, veremos la evolución. También ha caído Courtois, con esa plaga de lesiones, o sea que el peor enemigo, que es el parte médico, vuelve otra vez a atacar como nos pasó la temporada pasada. Pero bueno, son cosas de temporada, cosas de tantos partidos, y creo que es lo normal. Mientras sean lesiones de este nivel, es que vaya día hay muchos, pero se lo voy a dar, pues fíjate, yo creo que es que Camavinga pasó inadvertido, pero tampoco creo que fuese el peor.
se lo voy a dar a Mbappé, no porque fuese el peor, porque creo que los de arriba también estuvieron mal, sino porque lleva varios partidos pasando desapercibido y creo que un jugador que había empezado la temporada como un tiro, como un cohete, necesita que volver a estar, necesita volver a ser ese 9 presente, ese 9 que genere miedo y que además pueda llegar al área, pueda hacer cosas interesantes, y a un momento que es verdad que tampoco el equipo le surte mucho de balones, pero a un jugador de este nivel también se le pide un poco de que gane los partidos él, o al menos que se autogenere esas ocasiones, y últimamente no lo está haciendo, y por eso, igual que le hemos dado el crack y el dandy tantas veces, hay que darle vaya día cuando pasa desapercibido en la semana más dura del Madrid de la temporada. Bueno, para mí el titular sería un bochorno ancelotesco, porque la verdad es que más que por sensaciones, más por sensaciones que por otra cosa, más por juego que por resultados, pero lo que vimos el domingo ayer fue tremendo, fue terrorífico. Em, crack de ayer, no sé, se lo voy a dar a Courtois, porque es el único que no hizo nada excesivamente malo en el partido y, bueno, pues eso, el crack, no hay mucho más. El Landy, yo voy a romper una lanza y luego lo hablaremos a favor de Vinicius. Creo que por lo menos en los círculos en los que me muevo yo hay bastantes palos a Vinicius, pero creo que si además este equipo que es absolutamente bochornoso y con este juego absolutamente deficiente le quitas a Vinicius, sería la nada más absoluta. Me hace mucha gracia cuando la gente critica a Vinicius, no dice, oye, que absorbe mucho balón, que se las juega todas, pero es que si no hace eso, no hay nada. No hay nada literalmente, no jugamos a nada. Por tanto, hay que valorar lo que tenemos y lo que nos aporta algo en vez de criticar al que se pone en el foco para intentar solucionar las cosas, ¿no? Y luego de vaya día, pues que todos, ¿eh? Como decía Cefas, yo creo que Camavinga, por ejemplo, está dejando un sabor de boca muy malo, muy, muy malo. Yo lo tengo en el punto de mí desde hace mucho tiempo porque creo que es un jugador al que le falta definición. No sé a qué juega, no sé de qué juega. Se le intuyen ciertas capacidades, pero cuando sale, no sé, lo que hace no me dice nada. Evidentemente, Hausen comete una amarilla muy pronto que le obligan a que le cambie y también creo que se le está viendo mucho las costuras. A nivel defensivo, Mbappé que o se las pones en velocidad o no hace nada. Brahim intrascendente, igual que Rodrigo, que salió y la nada más absoluta, ¿no? Entonces yo creo que al final el Valladolid está extremadamente repartido y tampoco sería muy justo poner a uno. No creo que nadie lo hiciera peor que el resto de manera totalmente notable, pero evidentemente es un Valladolid generalizado. A ver, mi titular sería Xavi, tenemos un problema, porque creo que no es casual. La derrota en Anfield y el empate en Vallecas son coherentes con el partido que se vio. No fueron accidentes, no fueron mala suerte. El Real Madrid fue inferior a dos rivales y uno le ganó y otro le empató. Y si el Rayo no le ganó es porque no tiene la calidad arriba que tiene un equipo como el Liverpool. Pero para mí el Real Madrid no, pese a que luego hablaremos un poco de tema arbitral y demás, el Real Madrid no hizo méritos para ganar a un equipo que sí, que es un campo muy complicado, pero que es que Mbappé cobra más que toda la plantilla del Rayo Vallecano junto. Sí, eso es al populismo, bla, 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 el Barça tampoco ganó. Muy bien. El Real Madrid debería ganar en Vallecas. Evidentemente no gana casi nunca. Hace 5 años que no gana. 5 veces que no gana. Pero debería ganar en Vallecas y es que el Madrid no estuvo cerca en prácticamente ningún momento de ganar en Vallecas. Le leí ayer, creo que en Twitter, a Miguel Quintana, que decía, si el Madrid hubiera estado jugando una hora más, no hubiera marcado. Y es que creo que es así, es que no, creo que no hubiera marcado gol después. Pero bueno, el crack, pues mira, el crack para mí es el tipo de Adidas que diseñó la camiseta azul, porque es preciosa. Es la camiseta más bonita que recuerdo el Real Madrid en muchos años. Por ejemplo, a mí me encantó la del dragón. Diría que es la más bonita desde la morada. Para mí la morada de la Champions del año 2016-2017, la doblete Champions y Liga de Zidane, es la camiseta más bonita que ha tenido el Real Madrid que yo recuerdo. Pero para mí la azul esta es desde entonces la más bonita, me parece una absoluta preciosidad. Porque es que ningún jugador del Real Madrid para mí recibe una nota destacable.
El Dandy se lo doy a Arda Güler. Comparto lo que ha dicho Garrett de Vinicius. Creo que cuando hacemos el partido yo te pongo a Vinicius en buena consideración, pero para mí el jugador que ayer más lo intenta, hace 2 disparos desde lejos, le veo con esas ganas, le veo con queriendo echarse el equipo a la espalda. Cuando ve que el resto de jugadores no crean nada, le veo con bajando, bueno, él habita en la base, al final está actuando en un doble pivote con Camavinga ayer, pero el jugador que le vi yo con más, que intentó acercar más a su equipo a la victoria, además de Vinicius, fue a Arda Güler. Y vaya día, me la habéis dejado vosotros votando. Si todo el equipo estuvo mal, si estuvo mal House, bueno, Asensio estuvo bien, lo dijo Cefa, si estuvo mal Hausen, si Valverde, pues, o sea, bueno, tal, pero si estaba mal Hausen, Camavinga no hizo nada, los cambios, hablemos de luego, fueron nefastos, Mbappé no hace nada y se come los 90 minutos, Bellingham, que sí, que sí, no, tal. Si tantos del Madrid juegan mal, si los cambios no resuelven nada, el vaya día Xabi Alonso, porque Xabi Alonso fue incapaz de motivar a su equipo para que saliera a ganar y para que ganara en Vallecas, y luego encima creo que sus cambios, Brahim también estuvo mal, por ejemplo, y Brahim es una decisión del entrenador, sabéis que yo soy muy de Brahim, pero ayer fue decepcionante. Si el 11 está mal, si los cambios salen mal, si la actitud está mal, para mí el vaya día es para Xabi Alonso, que ya es la tercera vez que nos deja de ver. El problema es que los 3 pinchazos del Real Madrid han sido pinchazos bastante sonoros, pero bueno. Y vamos ahora ya a hablar del partido. Lo primero, la alineación, creo que tuvimos un par de sorpresas. La primera, Raúl Asensio, que ha hablado antes pero de él, creo que podemos concluir que es un buen partido de Raúl Asensio. Luego también la banda derecha, con la lesión de Franco Mastantuono, la ocupó Brahim Díaz, y la lesión de Tchouaméni la tiene Eduardo Camavinga. Como lo de Asensio parece una rotación que, bueno, pues juega él ya que no está Militao, no está Rudiger, etcétera. La pregunta es si creéis o qué opináis de Camavinga, sustituto directo de Tchouaméni. ¿Creéis que es su posición natural? ¿Creéis que tiene que jugar? ¿Creéis que no? Que sin Tchouaméni hay que meter a Valverde en medio y tirar ya de Trent Alexander-Arnold por la derecha. ¿Qué pensáis de este tiempo? ¿Qué pensáis del rol de Eduardo Camavinga, un jugador que el Madrid lleva en su 5ª temporada y, en mi opinión, es el mismo jugador que exactamente hace un lustro? Hombre, a mí cuando yo vi el 11, yo creo que es un 11 reconocible, es un 11 que me gusta. Yo pensé que iba a sacar a Trent en la derecha y quizá Valverde en medio del campo, pero es que necesita, bueno, el momento que tienes a Camavinga, necesitas meterle en rotación, necesitas intentar recuperarlo, y que mejor cuando no vas a poder contar con Chu durante unas semanas, con Aurelian, ¿no? Entonces necesitas que empiece a coger minutos. Está claro que en el lateral derecho Valverde le convence mucho más, le gusta mucho más, y creo que todos lo hemos dicho. Creo que donde mejor ha rendido esta temporada es en banda derecha, y quizá en ese 4-4-2, si logra coger esa confianza Trent, pues en ese extremo derecho prácticamente, o en ese volante, como lo queréis llamar, o interior por la derecha, es la posición que va a intentar cuajar ahí. Pero es que necesita contar con más futbolistas, es decir, necesita que Camavinga empiece a coger protagonismo. Es un jugador que llegó y en la primera temporada de revulsivo nos gustó a todos, nos enamoró a todos, y creo que todos pensábamos que iba a tener una evolución mucho más, digamos, exponencial, y creo que se ha estancado completamente. Incluso podríamos decir que en algunos parámetros incluso que ha ido para atrás, ¿no? Yo creo que ayer en el medio del campo se le ve superado, tampoco está claro si es juega de pivote recuperador, porque no está claro si puede jugar con un mediocentro fijador como puede ser Tchouaméni. Tampoco está claro si puede ser un mediocentro creador. Está claro que cuando mejor juegas, cuando los partidos se abren y es capaz de jugar entre líneas, y con ese físico portentoso que tiene es capaz de saltar en líneas, pero no sé si está ahora mismo para ser el que esté al lado de Arda Güler en el medio campo del Madrid para crear durante esta baja, que parece que por lo menos hasta diciembre, aunque con este parón de selecciones todo nos viene mejor para la recuperación, que Tchouaméni no va a poder estar. Evidentemente las lesiones también vienen por la carga de minutos. Creo que hay que empezar, que tienes que rotar. Creo que los minutos de Dani Ceballos cuando salió no fueron malos. Para mí no fueron malos. Creo que es un jugador que ya, una vez que esté en la plantilla, hay que aprovechar, y creo que es un jugador que, si coge ritmo, no es una estrella, pero sí puede ser un complemento. Hay con Arda Güler y con otro futbolista que cuando esté Tchouaméni, que también pueda ayudar y hacer esas rotaciones y dar minutos. A mí no me disgustó los minutos de Ceballos, creo que estuvo presente y lo intentó, y al menos intentó coger la pelota y intentar hacer algo.
pero el resto de los cambios, al final Brahim no ha cogido ritmo de temporada, está torpísimo, Vinicius lo intentó y es verdad que la primera parte la mejor ocasión es suya, que hace un paradón batalla y luego hay un penalti a Bellingham, que ya hablaremos después, y a partir de ahí a mí el once inicial me gustó, luego ya hablaremos un poco cómo fue el partido y los cambios, pero lo que es el planteamiento yo creo que es el que yo habría hecho, salvo a lo mejor meter a Trent Alexander-Arnold para darle minutos, para empezar a que coja soltura, pero creo que le convence mucho más Valverde en esa posición y va a necesitar que Camavinga empiece o logre coger un poco de ritmo para ser un jugador competitivo ahí. Yo creo que ayer era el escenario para verle y otra vez pues pinchó un hueso. Sí, evidentemente, como decía un poco Cefas, para mí el 11 no es ninguna locura, decir, hostia, qué cambios más de estrategia o de plantilla o de esquema más raros o más locos, no, fue bastante pieza por pieza prácticamente. Decías específicamente, preguntabas por Camavinga, y ya lo he dicho yo antes, a mí es un jugador que creo que puede tener una materia prima muy interesante a nivel de pues, su rapidez, su plasticidad, su componente físico, el cierto talento técnico, eh, un cierto talento defensivo, pero creo que no vive una indefinición que no nos favorece para nada. Cuando antes en el centro del campo tenías tíos que eran, pues como se suele decir generalmente, jerarcas, pues tú puedes meter una pieza y no pasaba nada, porque tú al lado tenías a Cross. Mira, solo un cross ya te hacía que los otros dos o tres ya fueran buenos, fuera lo que fuera. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante lo que hemos, entre comillas, perdido. O sea, solo un Cross o un Modric ya te hacían al resto buenos. Pero claro, si no tienes a un Cross o un Modric, entonces se notan mucho más las carencias. Entonces ya estos son jugadores, pues igual que Valverde, yo lo siento mucho, pero Valverde es otro jugador para mí que cae en esa indefinición de sí, es muy rápido, tiene muy buena zancada, le pega muy fuerte de fuera. ¿Y ahora de qué juega? ¿Cuál es su rol dentro del equipo? Pues con Camavinga me pasa lo mismo. Sí, es muy rápido, es muy ágil, hace regates interesantes, puede jugar de centro defensivo, pero sí, pero ¿qué aporta? Porque no creo que sea un jugador que tenga una seguridad para poder darle las llaves de nada en este equipo, después de 5 años, como tú decías, Jaime Marcos. Entonces, me parece que Camavinga, el pobre, no tiene culpa de nada, porque al final él fue fichado en nuestras ventanas de fichajes, que Mbappé no vino. Entonces, como no vino Mbappé, pues se fichó a la siguiente oportunidad de mercado, que en este caso fue Camavinga, y en vez de tener un entrenador que le puliera y que le diera forma en un cierto rol dentro del equipo, pues yo creo que llegó a la plantilla y se le fue dando uso como se pudo, ¿no? Yo recuerdo que de las mejores actuaciones o los mejores partidos que he tenido de manera regular casi fue cuando jugó de lateral izquierdo. Pero claro, ahora tienes a Carreras, que Carreras es un gran jugador, a mí me encanta Carreras, entonces no lo puedes meter de lateral izquierdo de nuevo, ¿no? Pero cuando juega en el centro del campo, sí, claro, cuando salía los últimos 20 minutos contra el Manchester City o lo que fuera, en los últimos, ¿sabes? En las eliminatorias de Champions, pues sí, podía salir muy bien porque él viene con una vitalidad que el resto está cansado y tal. Si yo entiendo que esos contextos de partido puede dar buenos resultados, pero yo no le veo al mismo jugador que tenga un encaje claro en la plantilla del Real Madrid, con un rol definido que sepamos que va a aportar y que puede ser, vamos, para mí no es ni de lejos, está muy lejos de ser titular del Real Madrid, evidentemente, no lo es, pero también está lejos de ser un jugador con un rol definido. Entonces, sin duda, dentro de lo que es el centro del campo o dentro de lo que es la plantilla, yo le veo como lateral izquierdo o como sustituto de Tchouaméni, porque de otras funciones pues no lo veo. Cuando le han puesto por la derecha ha sido un fracaso absoluto porque no sabe sacar el balón jugando a espaldas y eso que tiene muy buen giro, pero cuando está en la banda no parece que no reacciona igual. Entonces, bueno, yo creo que es un jugador que yo creo que Xabi Alonso podría ser un buen entrenador para intentar moldearle y darle un propósito dentro de la plantilla, pero que actualmente para mí es un interrogante muy grande y no vamos sobrados de centrocampistas. Es que no vamos sobrados. Es que tú miras la nómina de centrocampistas y cuando tú pasas de los que saben más o menos o sabes que pueden aportar bastante, lo que puede aportar, como sin duda es Tchouaméni, sin duda, como puede ser Bellingham, como puede ser Valverde, si tiene un rol definido, es que el resto, ¿qué te queda? Güler, evidentemente, pero luego está Ceballos y Camavinga, es que para de contar. Por tanto, no vamos sobrados de efectivos ahí. Con lo cual, tener un tío que no sé muy bien de qué juega ni lo que va a hacer, pues me parece que es una eficiencia de la configuración de plantilla.
Entonces, no me alargo más, pero para mí el partido de ayer fue malo de Camavinga y para mí es un chico que habría que ponerse serios oye, vamos a intentar darle forma y sacar el máximo partido a este chico que tiene unas condiciones muy buenas, pero que ahora mismo no sabemos de qué juega ni lo que puede aportar, por lo menos desde mi punto de vista. A ver, Renan Tchouaméni vino, o sea, la idea del Real Madrid era sustituir ese centro del campo, el mejor de la historia del fútbol, datos en mano, no es debatible, es una realidad objetiva. Nadie ha ganado más Copas de Europa que ellos, nadie ha ganado esta combinación de Copas de Europa más ligas que ellos, ni siquiera Busquets, Xavi, Iniesta. Y es cierto que no han ganado todos un mundial, básicamente porque Luka Modric juega en Croacia y ya con Croacia convirtió a Croacia en el segundo y en la tercera mejor selección del mundo, lo cual es más meritorio que ganar un mundial con la inmensa mayoría de selecciones. Y Casemiro, pues le tocó lidiar con una generación brasileña entre de malos jugadores o a la vez de malos entrenadores. Y el Madrid decidió sustituir ese centro de campo histórico, Carlos Enrique Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, por lo que algunos denominaban, incluyendo Carlo Ancelotti, un modelo de energía. Quizás hechizados por esa Francia que aplastó a sus rivales, quizá el campeón del mundo que más fácil ha ganado un mundial, como fue la Francia 2018, un equipo que no contaba con un organizador talentoso, porque ni siquiera Verratti era exactamente ese tipo de jugador, sino un juego muy físico. Recordemos que incluso la banda derecha está ocupada por un jugador parecido a lo que sería Camavinga ahora. El Madrid decide apostar por centrocampistas muy físicos, como son, primero se cuenta con Federico Valverde como una pieza clave, se apuesta por Eduardo Camavinga y luego se invierten 80 millones en Aurelien Tchouaméni. Y desde entonces el Real Madrid no ha fichado a un solo centrocampista creativo. El último centrocampista asociativo, por decirlo así, que ficha el Real Madrid es Dani Ceballos, que es fichado en la temporada 2016-2017. Desde entonces, el resto de centrocampistas que ha fichado el Real Madrid son centrocampistas físicos, de fuerza, porque Jude Bellingham es un media punta, no es un organizador, Brahim es un media punta extremo, Franco Mastantuono tampoco es un organizador. Los centrocampistas, los creadores de juego que ha fichado el Real Madrid en los últimos 10 años son cero, obviando a Dani Ceballos. En mi opinión, ese modelo es un fracaso, pero bueno, y quizás esta temporada nos dé una sorpresa y el Madrid gane algo reseñable, una Copa Europa con este modelo. Pero bueno, Garrett, que te No, veo con pero ganas. no, es que creo que has dicho algo que creo que es relevante para nuestra conversación de hoy, aunque sea un poco off topic, que es el modelo de, vamos a decir aquí, porque es algo que se dice dentro de los foros madridistas, de la negritud, ¿no? Eso se decía en Twitter, lo sacó creo que Season, ¿no? Lo llamó así, Sí. que era un poco una manera simplificada de llamarle a lo que tú has descrito, ¿no? La exuberancia física que te llevaba a, bueno, pues jugar de una cierta manera y demás. Y es muy interesante porque, como tú dices, Jaime Marcos, ese modelo ya no es vigente. Es decir, ya no hay, ya no es esto, ya no es esto. Y es un modelo que ha caducado en cosa de 4 o 5 años, ¿eh? Y creo que evidentemente es la base de por qué estamos jugando tan mal en los últimos años, que se ha ido sacando a base de talento y la última Champions se ganó a base de talento y porque se alinearon los astros y la anterior, si la anterior evidentemente fue porque pasó lo que pasó y todos lo vimos, aunque ninguno podamos explicarlo. Pero evidentemente la base de la falta de juegos es eso, es lo que tú acabas de comentar, ¿no? Y con esto quiero decir que me acuerdo que al principio no sé si lo comentábamos aquí o era offline, decíamos, oye, ¿tendría Odegaard sitio en el Real Madrid? Sí. ¿Os acordáis? Yo creo que esto lo Sí, llegamos a sí, comentar sí, en sí, algún sí. programa, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo siempre he sido muy odegarista. La cosa es que Odegaard a día de hoy no es titular fijo en el Arsenal, claro, porque el Arsenal ha fichado a Zubimendi y sin ser ese tipo de jugador tan fino te cuenta con Mikel Merino, sobre todo por Zubimendi, porque tiene a Declan Rice, que también es un organizador, aunque no sea un pasador exceso, es un medio centro organizador, igual que es Zubimendi. Pero bueno, yo lo que aquí pongo en valor es que el Real Madrid, creo que el Real Madrid puedo entender que el Real Madrid estos cantos de sirena los escuchara, porque, repito, Francia campeona del mundo 2018, pero es que nuestro rival en la final de la Champions 2018 es el Liverpool, que era también un equipo muy físico, ¿de acuerdo? La campeona de la Champions 2020 es Chelsea, otro equipo muy físico.
perdón, fue el Bayern de Flick, que iban como aviones, y 2021 es quizás la sublimación de ese modelo de energía, que es el Chelsea de Kanté, que yo recuerdo verle en directo en el Bernabéu en 2022, y igual no recuerdo, creo que es el equipo más superior al Real Madrid que he visto nunca en el Bernabéu, ha sido ese Chelsea de 2020, el Chelsea 2022, dentro de las cambios remontadas, que se pone 0-3, y yo recuerdo, es que el 0-3 es totalmente justo, era el Chelsea de Tuchel, una absoluta pisonadora. Entonces digo, yo puedo entender que Madrid pensara que el fútbol iba por ahí. Lo que pasa es que desde entonces los campeones de la Champions han sido el Madrid de Kroos y Modric, o de los últimos recuerdos de Kroos y Modric, en Manchester City de Guardiola, que pues evidentemente tiene su ida y vuelta, pero era un equipo que le gustaba domar la posesión de balón, y luego el campeón del mundo es una Argentina, que era un equipo que, bueno, que tenía físico, pero que apostaba por un talento, por un centro del campo con McAllister, y evidentemente con un jugador como Messi, como un jugador como Di María, que son jugadores más allá de su velocidad, el caso de Di María especialmente, jugadores asociativos. Julián Álvarez no es un 9 tronco, es un 9 que también sabe combinar. Entonces, digo, yo creo que yo puedo perdonar que Real Madrid apostara por ese modelo. Lo que pasa es que si tú ves, por ejemplo, al PSG campeón de Europa, y el PSG campeón de Europa tiene un centro del campo que es mucho más técnico que el Real Madrid, con lo que pasa por ahí. Cefas, ¿tú qué opinas de este tema? Del modelo de energía, modelo de talento. Igual estamos un poco sesgados tras una derrota y un empate. ¿Tú cómo ves este tema? Yo creo que al final son combinaciones de factores. Evidentemente, nosotros hacemos una comparación con el mejor mediocampo de la historia, como has señalado. Es muy difícil sustituir a jugadores que marquen una época en un equipo. Y siempre va a haber años en el que tú vas a apostar o más, por a lo mejor por un mediocampista más físico, o intentar encontrar a ese mediocentro, a ese jugador que te vuelva a dar a lo mejor ese tempo de partido, porque el Madrid, este año, las vidas de Zubimendi, que es lo que ya me faltaba por escuchar, que ya no es que lo quería Xavi, es que quería Xavi a ese mediocentro. Cuando se pidió a Yarramendi, que venía del mismo exacto equipo y venía haciendo también con ese ritmo, venía siendo campeón de Europa sub-21 y venía tal, llegó y iba con sus 17 amigos de Mutriku y no volvió a jugar un partido en el Real Madrid. Entonces, evidentemente siempre se puede apostar por futbolistas, siempre se puede apostar, pero el Real Madrid, para mí muchas veces, y los propios madridistas, somos nuestros peores enemigos. Al final el Madrid ha ganado con el modelo que quieras, evidentemente, y esto no es una opinión, sino es una realidad, sin jugar a un fútbol preciosista, siendo a lo mejor pues un equipo más físico, más presionante, teniendo también un gran portero, una buena defensa, un equipo más sólido, porque yo también recuerdo que muchos analistas deportivos hace unos años querían mandar a Kroos ya al retiro, hace años, y luego hizo sus 2 o 3 mejores temporadas al final. Yo creo que un poco se funciona por años, y al final tú intentas buscar, porque luego te puede salir bien o no, pero imagínate que el año que viene se te abre la ventana de Vitinha, que yo creo que también hay que ver qué mediocentros hay para poder fichar. ¿Quién hay un mediocentro creador que ahora tú pongas la pasta y se venga? Pues es que esas son pues a lo mejor hay alguno en la liga holandesa, alguno en la liga portuguesa, no lo sé. Rodri ya no está para estos trotes, Rodri la baja, el peor City, que este año parece que ha recuperado un poco más, con la llegada de Guiri y demás, ha sido cuando la baja de Rodri, que era el que hizo funcionar. Pues cada equipo tiene su estilo, ¿no? Y nosotros nos hemos comido unos años en los que tampoco el Madrid, es verdad que ganábamos, teníamos el mejor mediocampo, pero sustituir a corto plazo a esos 3 jugadores va a llevar una época, va a llevar muchos sudores, muchos entrenadores que van a intentar meter su fórmula, y yo creo que hay que confiar en Xavi, hay que darle las armas para que él pueda jugar a lo que él quiere, pero a partir de ahí hay que encontrar a ese jugador que te dé la llave. Es difícil, hay que saber usar las herramientas que tienes y ganar con las herramientas que tienes. A partir de ahí estoy completamente de acuerdo que ese modelo de físico total se viene abajo cuando el jugador que ya no es tan físico también te aguanta bien esas temporadas. Ha pasado de un Pedri asfixiado con la cara comida a un Pedri que corre más kilómetros que otros muchos futbolistas. Pues evidentemente todos estos futbolistas de calidad también están empezando a coger físico, a ponerse vendas en las manos para intentar llegar a ese nivel de aguantar un 90 minutos de un partido que antes no te daban. Y yo creo que eso es una evidencia en muchos equipos y en muchos jugadores. Bueno, yo desde luego que creo que evidentemente lo que has dicho tú, Cefas, es un punto de vista sensato, en el sentido que al final los resultados son una combinación de factores y demás, pero como que hemos venido a ser un poco blanco o negro, ¿no? Un poco extremistas,
yo creo que la configuración del centro del campo de Real Madrid es un sinsentido absoluto, sinceramente. Creo que es un sinsentido absoluto porque se ha ido pergeñando a través de diferentes temporadas, fichando jugadores un poco al tuntún, entre comillas, oportunidades de mercado, jugadores que vienen porque otros no vienen, sobrepoblación de jugadores similares, como puede ser un Güler, un Brahim, un Mastantuono, un Camavinga, un Tchouaméni, un Valverde, Bellingham, que es pero no es. Entonces, Ceballos, Ceballos debería ser tercer escalón para el Real Madrid y a veces debería ser casi titular porque es el único que pone un poquito de fútbol. Entonces, yo creo que ha estado. Yo ahí sí que se lo achaco totalmente a la dirección deportiva en los últimos años de haber fichado como ha fichado y casi de haber eh, no estimado en su justa medida, y vuelvo a lo mismo, lo que te aportaba un cross, incluso un solo cross, es de verdad, ¿eh? Yo creo que han estado, nuestra dirección deportiva ha estado cegada por lo que te han aportado esos jugadores absolutamente históricos y han pensado que sin ellos te ibas a poder ganar con cuatro mataos que no sepan dar un pase a 15 metros. Estoy exagerando, ¿eh? Pero Se ha ganado, también, ¿eh? Aunque estuviese Kroos en las últimas temporadas a más nivel, creo que hay en alguna Champions que tampoco fue el jugador principal de ese equipo. Para mí bueno, pero da Benzema creaba igual, más hombre. fútbol muchas veces Joder, también. Claro, claro. Va, pero F sí. fast, coño. Sí, y Ronaldo también, ¿no? Pero, coño, ¿qué estamos comparando, sabes? Evidentemente, pero en el centro del campo, mm, lo que aportaba, bueno, es que yo creo que o sea, entiendo lo que tú dices, pero yo creo que también me entiendes lo que digo yo. Que al final tú pones a Kroos al lado de dos más tuerzos y te los hace buenos, ¿sabes? Es que yo es que encima yo es que soy, ya lo he dicho más veces, es que el mejor Real Madrid que he visto jugar en mi vida, obviando el Madrid Mourinho, que era otra cosa, que eso era un entrenador como Xabi Alonso, desde luego está lejos de ser, tenía Isco de media punta. O sea, un centro del campo con Casemiro, Modric, Kroos e Isco, que sentó a Gareth Bale, que había marcado 20 goles la temporada anterior, para poner a un centrocampista talentoso, que además combinaba de maravilla con Benzema y con Cristiano. También es cierto que teníamos quizá el mejor Marcelo de su carrera y a un Carvajal de una edad pletórica, pero es que el mejor partido que le he visto al Real Madrid en un partido de élite, o sea, que el Madrid gana por puro juego, aplastando por juego, no aplastando por zurriagazos ni por jugadas épicas, es el partido contra la Juve que, repito, que tiene, como toda la temporada, a Isco como media punta. Es un Real Madrid extremadamente talentoso, que es que tiene, o sea, la pareja central es Ramos y Varane, que siempre ha sido muy fino con el balón. Carvajal era el más torpe del equipo con Casemiro, pero luego Marcelo, o sea, la salida de balón con Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Isco y Benzema, es igual es la mejor de la historia, les puedo decir. Esa combinación de talento, combinación de talento para el pase de asociación es histórica, y ese ha sido el mejor Madrid que yo he visto, obviando el de Mourinho, que era otro tipo de Madrid, con otro tipo de jugadores, otro tipo de perfiles. Claro, Seguramente me pasas de da más. eso. Claro, no, no, Dime. sí, pero que pasas de eso. Y yo creo que se han tomado decisiones en la buena dirección, ¿eh? Yo creo que fichando a Trent, fichando a Hausen, fichando a Carreras, se ficha buen Sí, pie en defensa. Yo sí. creo que ese es un buen primer paso. Pero claro, tú pasas de lo que acabas de describir, que me he emocionado de escucharte, Javi Marcos, a pasar al centro campo que tenemos ahora, que son Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Ceballos, Güler y Bellingham. Pero Oye, grandes Mbappé no es un jugadores. delantero asociativo. Mbappé no es un delantero No, no. asociativo. Hombre, No, no es no. Benzema, evidentemente. Es que eso con No, Benzema hay muy pero no es ni pocos. delantero. Pero es que Encima no no es hay ni nadie. delantero. Encima no hay nadie como Benzema. Es que Pero es que aparte de lo que veníamos, de lo que habéis dicho, seguramente mejor equipo, veníamos seguramente antes de ver a Emerson y a Diarra en el medio del campo y comernos ese truño durante años, ya las Diarra y demás. Y cuando apareció estos fichajes y se dio la oportunidad de traer este tipo de futbolistas que aparecen muy pocas veces, como es el caso de traer a Kroos, a un Modric que le costó más asentarse pero que volvió a jugar, o a un Marcelo que llegó en un mercado de invierno en un milagro de estos que aparecen, el que también eran Pipita Higuaín y Fernando Gago, ese mismo año, si no quiero recordar, te hace el mejor Madrid para mí que yo he visto y que será el mejor de la historia y muy difícil de pasar. Entonces, claro, si tú pones la comparación con eso, lo que viene ahora es muy difícil que esté ni siquiera a la altura. Pero si tú lo comparas con lo que nos hemos visto antes, pues señor, que me quede como estoy. Claro, es que esto Hombre, es pero, siempre una cuestión joder, ya, pero es que no siempre te puede salir, Garrett, un ya, equipo como ese. Es que es entonces no imposible. habríamos, Es que pero no habríamos o sea, aprendido el nada. es problema. imposible. O sea, el problema, Cefas, es lo Poco que. a poco iremos construyendo, pero es que no se O sea, puede de un día para otro. o sea, el problema, Cefas, es lo que Gareth y yo decimos, que creemos que el Madrid, o yo al menos defiendo eso, que lo he defendido siempre en este podcast, que el Madrid ha querido pasar de ese modelo asociativo a un modelo físico. Que repito que no era un disparate.
pero lo que hay que darse cuenta es que el modelo físico no parece, no, o sea, no parece estar funcionando, no parece una garantía, porque ya no quedan ninguno de esos jerarcas espectaculares y es que no, que sencillamente pues este modelo no es válido para el fútbol de hoy tan de pizarra o no es válido cuando igual tú tienes un modelo físico muy potente, por ejemplo, pero igual los jugadores son cromos repetidos. Porque Federico Valverde y Eduardo Camavinga pueden ser cromos repetidos. Pero no tienes un... Y Jude Bellingham, por ejemplo, es un jugador diferencial, pero te falta un escalón intermedio o te falta un delantero que combine mejor. O igual, por ejemplo, si tú tienes un modelo físico, igual quieres un 9 que remate lavadoras. Es que si tú apuestas por un modelo superfísico, igual quieres a Haaland en vez de Mbappé. Porque necesitas a un tío que choque con los centrales, porque cuando el central igual te aguanta el choque de Haaland. Pero cuando viene detrás Bellingham barriendo con la pelota, ya el delantero centro lo ha dejado sin energía. Ahora lo hablaremos, pero el problema es que cuando Mbappé no toca, o sea, Mbappé no ocupa el área y Bellingham tiene que correr 30 metros para ocuparla. Es que igual no tenemos unos perfiles adecuados para este modo de energía o hemos fichado de forma incorrecta para este modo de energía. O igual la apuesta del Real Madrid era que en este modo de energía la magia la pusieran Vinicius y Rodrigo y Vinicius hace lo que puede, pero Rodrigo, pues hombre, nos ha dado noches mágicas, pero lleva 3 años sin dar un palo al agua. Entonces, es que me estoy calentando, Garry, cálmame un poco. No, calentémonos, porque yo creo que al final llevamos años, el año pasado ya pasó, y este año también está pasando, que yo creo que el Real Madrid no está obteniendo los resultados que debería porque la configuración de plantilla es mala. Y se no subsanar este mercado de fichajes con los defensas, que está muy bien, pero yo creo que en el medio del campo y en el ataque entre comillas, es desastroso. Oye, que sí, que muchos equipos querrían tener nuestra plantilla, ¿eh? No lo dudo, pero me parece que la configuración es deficiente. Y Cefas, yo te entiendo que venimos de ver a Mamadou Diarra y al Puma, y de Pablo García, y de querer sacárnoslos, y de ver a Roston Drenthe, y de ver a Faubert, y de ver lo que quieras. Si es que si ya lo sé, si yo estaba ahí. Por cierto, menos con las de Arra, que era un jugador bastante técnico. Eh, el compañero de mi avatar. Pero coño, no hemos aprendido nada. Joder, es que lo deseable no es volver a eso, lo deseable es seguir, es prolongar, ¿no? Tener un centro de campo bueno. Es que hemos ido no construyendo, hemos ido destruyendo y descapitalizando el centro del campo, metiendo jugadores que no tienen mucho encaje. Y para mí, te vuelvo a decir, es que para mí eso es fallo de la elección de partida, pero siendo así, que eso cualquiera con 2 ojos lo ve, siendo así, lo que deben de hacer es lo contrario, es saber. Porque coño, el chico Adam Wharton, ¿dónde juega este chico? Juega en Inglaterra, pero ¿en qué equipo En juega? el No me acuerdo Palace, qué. en el Palace, en el En Palace. el Palace. Sí. Nadie le ve a este chico, igual que ven a Mastantuono. O sea, nadie ve a este chico que puede ser una Bueno, promesa y es le que el fichan. fichaje Mastantuono me tiene a mí, que vamos, me tiene a mí por el camino de la amargura, pero no Que entremos yo en no tengo nada, Mastantuono ahora, que yo no tengo nada en su contra, ¿eh? 65 millones por un joven de 18 años que nunca ha jugado en Europa y que no organiza los problemas de medio campo. Pero bueno. No, pero tampoco lo solucionaba. Pues que tampoco te lo solucionaba Gulen en su momento, ni te lo solucionaba. O sea, quiero decir que ellos no tienen la culpa, que seguramente van a ser grandes jugadores, pero igual que alguien ha ojeado más Mastantuono, nadie ha jugado a Barton. O sea, si hubiese sido el PSG por Wharton y hubiesen fichado a Wharton, Pero le ¿quién hemos vendría a visto jugar Mastantuono? algún partido, si es que a lo mejor le han visto y no vale para nada, es que no lo sé, es que te voy a repetir, Coño, si pues yo igual que con Franco. no digo que se tenga y evidentemente el tema del medio del campo, yo no voy a decir que se ha fichado bien porque no se ha hecho bien, evidentemente se ha buscado un jugador como Camavinga que a lo mejor ellos pensaban que podía tener una evolución distinta a la que ha tenido, porque no solo tenía físico, cuando yo le vi tenía una calidad en las botas, era capaz de mover la pelota, de moverse entre líneas, nunca va a ser Toni Kroos en la vida, porque Toni Kroos solo ha existido uno, es que no va a haber otro Toni Kroos. Entonces tú puedes fichar un jugador que se asemeje o que intente dar algo de lo que te daba Toni Kroos al Real Madrid, pero ser Toni Kroos no va a ser. Entonces a lo mejor Camavinga, cuando tú lo traes, dices, ostras, este futbolista a mí me gusta porque es capaz, con muy pocos años ha llevado la manija del Rennes, no sé qué, y a lo mejor se ha estancado en los últimos años. No quiere decir que ese fichaje no fuese destinado a cubrir esa necesidad, a lo mejor es que no ha salido bien simplemente, o a lo mejor es que Tchouaméni
Tchouaméni, que venía siendo en el Mónaco un jugador que llegaba al área y pisaba el área, y llegaba muchas veces, la reconversión a pivote defensivo forzosa que ha tenido que hacer le ha costado 2 temporadas, hasta que este año ha logrado encontrar una posición en el pivote en la que es capaz de jugar de una manera eficaz, de una manera fuerte, de robar balones, de no ser un jugador torpe, que jugaba más cerca del área, y con Francia igual, jugaba más cerca del área casi que cuando llegó aquí, y se ha reconvertido a ser futbolista. Yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que decís, pero creo, y evidentemente en Madrid la palabra paciencia no existe, y a lo mejor no debe existir, pero a lo mejor un jugador como Arda Güler, en el que el año pasado se le destrozó como futbolista y este año se le ha empezado a dar la manija, y hay partidos en los que sí que se ha visto a un jugador que se le puede dar las riendas del equipo, pero que lleva jugando 2 meses como titular en el Real Madrid, como titular, evidentemente es un riesgo que vas a tener que correr, porque no hay otro futbolista que poner. Es que ni siquiera en el mercado que yo pueda ver, que yo diga, Vitinha, vale, el año que viene 120 kilos los ponemos si queréis, si es que lo podemos poner para buscar ese tipo de jugador, y no va a ser Toni Kroos, no lo va a ser un futbolista que te va a dar cosas, que va a intentar, pero a los 4 partidos que el futbolista no coja ritmo, no, el mismo madridismo de siempre se le va a echar encima, y los mismos problemas de siempre. Si al final el trabajo, yo no digo que los fichajes hayan sido buenos o no, digo que creo que se han intentado, o intento creer, porque para mí mi naturaleza optimismo me lleva a dar esta opinión, y que no se ha llegado a lo que esos jugadores creían que podían ser. Es mi opinión. Y los otros hay que darles tiempo. Evidentemente el Madrid lo que no existe es tiempo. Es evidente, porque hay que ganar siempre. Pero un futbolista, evidentemente como Güler, que a lo mejor al lado de Kroos y Modric antes, o al lado de Kroos, hubiese crecido con un futbolista tremendo, ahora lo está teniendo que hacer al lado de Tchouaméni y de pues, el que juega en ese momento. Entonces, pues a lo mejor hoy no está para ser un líder, y se ha visto perfectamente, porque yo creo que ayer tampoco estuvo tan mal, pero creo que en campo del Liverpool se vio en Anfield que se pasaron por encima, pero creo que sí que puede llegar a ser ese futbolista que lidere o capitalice el medio del campo del Madrid. A ver, yo creo que Dolo Camavinga tiene un gran problema, que es una persona que no tiene la inteligencia necesaria para ser un futbolista de élite en un equipo como el Real Madrid. Es un jugador que hace carreras innecesarias, es un jugador que hace muy malos tackles, que va al suelo cuando no toca, que no se coloca donde tiene que estar, y teniendo unas condiciones físicas extraordinarias y coincido un buen manejo de balón, sencillamente es incapaz de demostrar en el campo, porque no tiene inteligencia táctica para jugar al fútbol. En el caso de Gran Tchouaméni, creo que lo conté, es un jugador muy inteligente, creo que es un jugador que tiene unas condiciones físicas muy potentes. El problema es que es un jugador lento, es un jugador que a la hora de sacar el balón, pues es un poco como Casemiro, es decir, que no tiene un pie fino, que puede poner el balón a una posición, pero que es lento gestualmente, y sobre todo el problema de Tchouaméni es que es un jugador vago a la hora de correr hacia detrás. Es un jugador que le cuesta mucho sufrir, que no le gusta defender el área, que no le gusta defender centros laterales y que le gusta presionar hacia arriba, pero si hay un contraataque, nunca vais a ver a Leon Tchouaméni tirándose al suelo a rebañar un balón dentro del área. Nunca. Esa jugada que era básica de Casemiro, el despejar un balón que iba hacia el área, jamás vais a verle en Aurelien Tchouaméni. Él puede despejar un balón hacia antes, pero yendo hacia detrás de una contra, jamás vais a ver a Tchouaméni, porque en lo que se ha dado la vuelta, ya ha dado tiempo a delantero a marcar gol y a celebrarlo. Y el problema de Federico Valverde es que sencillamente no tiene un talento asociativo como para ser un organizador creativo del Real Madrid. Esos son jugadores que, como llevan el Madrid 4 años, para mí el diagnóstico es clarísimo con ellos. ¿Qué va a pasar con Arda Güler, en el cual yo confío, aunque le falte cierto chasis? ¿Qué va a pasar con, imaginemos en un futuro, Franco Mastantuono si juega en el centro del campo? ¿Qué puede jugar con un Brahim si muta al centro del campo? Con Ceballos no vamos a decir nada porque ya lo conocemos. Sencillamente es un jugador que no tiene grandeza para llevar a un Madrid de élite, pero que puede ser un recurso adecuado para momentos concretos. Pero ese es el centro del campo del Real Madrid. Y si lo vemos, y Jude Bellingham es un centrocampista que también conocemos, que es un llegador, que es un media punta, que no es un organizador de juego, que puede ayudar en momentos puntuales en la construcción, pero Jude Bellingham jamás va a dar 100 pases por partido, porque no es su fútbol. Ni está cómodo, ni es bueno para su juego. Entonces, es el centro del campo de Real Madrid, y con estos bueyes tiene que dar Xabi Alonso. Pero bueno, llevamos 40 Claro, minutos hablando. Dale, Garrett. y creo que has hecho una buena descripción de la situación. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, sí, con estos bueyes tiene que dar, pero ¿cuáles son las decisiones para el año que viene?
porque evidentemente hay que tomar decisiones para el año que viene. Yo no digo que se tenga que echar a Camavinga, ni a Valverde, ni a Ceballos, ni nada, pero habrá que fichar jugadores, ¿no? Porque según tú lo has descrito, Jaime Marcos, y creo que al final nos estamos enredando mucho con el tema de las faltas de la plantilla, pero yo creo que en los últimos 2 partidos y en el juego del equipo se ven fallas de la plantilla y se ven fallas de entrenador. Entonces, estamos hablando de la plantilla, luego si queréis hablamos del entrenador. Pero en la plantilla, para mí, Jude Bellingham debería ser, en un mundo ideal, el jugador sistema. Es decir, debería ser el jugador en torno al cual rota el equipo y juega el equipo y ser el jugador franquicia de Real Madrid y que los demás ejecuten alrededor de él, para mí, desde mi punto de vista. Y luego por delante tienes a 2 tíos que son Vinicius y Mbappé, que evidentemente no pueden convivir juntos, no saben jugar juntos. Yo creo que más de mérito de Mbappé que sí, de mérito de Mbappé, que creo que Mbappé no es un buen jugador que es asociativo, no se sabe asociar. Creo que es un jugador que está jugando, entre comillas, fuera de sitio, que se cree constructor de la jugada en vez de ejecutor de la jugada, y para mí es un jugador que debe ser ejecutor de la jugada, que espera el balón demasiado en el borde del área, que se queda ahí parado, que no ataque el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente yo creo que jugaríamos mejor con un delantero centro. Pero eso significaría que hay que cambiar el sistema. ¿Cómo lo veis vosotros el tema del 9? Que se está hablando mucho, en los círculos en los que me muevo se habla mucho de que falta un 9, de que deberíamos jugar con 9, de que nos falta un 9, bien sea un 9 remata lavadoras, como decías tú, G. Marcos, o un 9 más dinámico, como puede ser Benzema o asociativo. Yo creo que nos falta un 9, pero no sé vosotros. A ver, dale espacio. Solo digo que el Real Madrid tiene a 3 delanteros en plantilla. Uno es Kylian Mbappé, otro es Endrick, que es un 9 puro, aunque no mida 1,90 m, es un delantero centro. Y Gonzalo García, que es un jugador que tú lo has visto, Cefa, mucho más que nosotros, que desde luego la figura del 9 puro la cumple a la perfección. Dale, Hombre, Cefa. ojalá tuviésemos en el banquillo al máximo goleador del Mundial de Clubes, ojalá tuviésemos en el banquillo al récord de goles de la primera ref aquí, que evidentemente es un dato que no es tan relevante, pero sobre todo es que a mí lo que me ha defraudado a Xavi es esto. Es esto, claro, evidentemente, y esto es una cosa interna, esto es un pensamiento mío, después del incidente Vinicius, del cambio de las caritas y no sé qué, me gustaría ver no solo cómo lo ha tratado en el tema de vestuario, que creo que eso es una cosa suya y es una cosa que va a ser complicado nosotros saber lo que ha pasado ahí, sino también cómo han respaldado la gente que paga a Xabi Alonso, cómo han respaldado que tenga que dar esa situación. Si él un día se plantase, y esta pregunta la hacía ayer viendo el partido, si un día se plantase y dijese voy a sentar a los 3 tíos y voy a sacar a Endrick y a Gonzalo arriba con Bellingham, por ejemplo, y me quito a Vinicius y a Mbappé y los dejo en el banquillo, ¿tú te crees que no le dan un tirón de orejas? Vamos, eso no se lo cree absolutamente nadie. Y eso en el Leverkusen lo podía hacer. Él podía hacer lo que le diese la gana. A mí mi pregunta es, y es lo que me está defraudando de Xavi, porque aquí lo hemos dicho siempre, que es un entrenador que le gusta tener todo controlado, que es un entrenador intervencionista, que es un entrenador que se basaba en un sistema meritocrático, pero ahora mismo no lo está haciendo. No lo está haciendo, y en la figura del 9 creo que para mí me gustaría ver este sistema con un 9, porque yo en el Mundial de Clubs, cuando Mbappé jugó detrás de Gonzalo, creo, y en el partido amistoso, es verdad que era contra un equipo austriaco que no tenía el nivel que puede tener ningún equipo, ni siquiera de primera ref, pero creo que son los minutos que mejor combinaron entre Gonzalo y Mbappé. Creo que combinan bien entre los dos, que se asocian bien, y creo que me gustaría ver, o a verlo con Vinicius o con cualquier otro futbolista. El problema es, ¿puede Xavi tomar decisiones? Si es que es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿le van a dejar tomar decisiones? Es que es la duda que estoy teniendo desde el incidente Vinicius. Es la única duda que tengo. A mí me está defraudando Xavi porque yo esperaba más de, oye, esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a hacer. Ahora bien, todos tenemos una persona responsable por encima que nos dice, y más, y yo creo que en el ámbito deportivo y en este ámbito del deporte máximo nivel no tiene nada que ver con una situación normal, una situación lógica laboral, y en este caso me gustaría saber hasta qué punto han respaldado a Xavi, hasta qué punto le dejan hacer los cambios que él quiere. Es que hasta que no conozcamos eso, es que yo ahí es donde tengo más dudas respecto a esto. Y evidentemente yo quiero ver el sistema con un 9, y como bien has dicho, Endrick creo que se le podría sacar mucho más valor, creo que es el que va a salir cedido en enero, creo que es por el que más se puede sacar en enero más opciones, creo que va a intentar, pero es que porque es mucho más fácil ningunear a Gonzalo que a Endrick, simplemente por eso, pero porque va a tener que seguir sacando a los mismos, y no me gusta dar voz a periodistas y a juntaletras y a esos insiders que se inventan, que no se hablan, que no puede quitar a Vinicius porque
vuelvo a repetir, no sé lo que hay dentro, pero sí me gustaría lanzar la pregunta de si Xavi Alonso va a poder trabajar o no. Es mi única duda. Yo creo que, Cefas, lo que tú has dicho es, sí tenemos dos nueves. Yo creo que necesitamos, para mí, necesitamos un 9 que sea titular. O sea, para mí el 11 tiene que incluir un 9 que sea titular y que debe ser nuestro 11 habitual. Pero, volviendo a tu pregunta, Cefas, yo creo que ahora mismo se respira una situación dentro del club en el cual los jugadores están por encima del objetivo colectivo. Es decir, parece que el individuo está por encima del colectivo. ¿Por qué digo esto? Porque tú ahora mismo no te imaginas que quite a Vinicius o quite a Mbappé y meta a Gonzalo para los últimos 25 minutos. Ese es el ¿Por qué punto que no? preguntaba, claro, eso Claro. es. ¿Por qué no para mí? Porque tú le quitas, entonces Vinicius o Mbappé van a decir, se van a cabrear y tal. Si hubiera un grupo unido en el cual lo importante es lo colectivo y no lo individual, entonces no pasaría nada, porque tú como individual, tú entiendes que en esa circunstancia de partido lo más beneficioso para el objetivo colectivo es que tú salgas del 11 y entre otro jugador. Pero ese no es el caso ahora. Entonces yo creo que no se está generando una cultura. Es decir, yo creo que el ambiente en el vestuario tiene que estar muy enrarecido y no tiene que ser nada positivo y no está dando para que se dé ese caldo de cultivo de tener una unión, una cohesión sana entre jugadores. Yo creo que la última vez que yo vi esto fue en 2022, con la última Champions que ganamos. O perdón, en el 2020, ¿cuál fue la última? Ya ni me acuerdo. El 24, ¿no? 24, Ganamos. sí. Yo creo que en el 11 del 24 sí había esa cohesión y sí había esa sensación de unión, de todos reman en la misma dirección, de todos contribuyen a un objetivo, de nadie está por encima del otro y demás. eh, Creo que ciertos desarrollos personales de ciertos jugadores han llevado a esta situación actual, en lo cual hay muchos jugadores que se creen por encima del colectivo. Podemos nombrar algunos, evidentemente Mbappé, evidentemente Vinicius, incluso Rodrigo, Valverde también. Bueno, jugadores que quizás piensan que le han dado X al equipo y que por eso merecen ser considerados de una manera diferente y son figuras en sí mismos y no lo es el equipo. Y eso es un error. Y eso habría que cortarlo de raíz. Entonces, ¿cómo se hace? Pues para mí, evidentemente, ese empoderamiento que tiene que llegar desde el presidente hacia el entrenador, pero también un trabajo del entrenador de crear ese tipo de situación más positiva. Entonces, yo creo que ahora mismo, a tu pregunta, Cefa, yo creo que no, no puedo hacer esos cambios y creo que va a tardar en poder darse esa situación. A ver, yo sobre el tema de la delantera, yo creo que Vinicius jugaría mucho mejor con un 9 rematador o con un 9 que le gustara ocupar el área. Mbappé es la bota de oro, Mbappé es el máximo gol de la Liga Española, Mbappé no está siendo el máximo gol de la temporada actual porque es cierto que Harry Kane y Haaland están en cifras aún más bestias que Mbappé. Pero Mbappé está marcando muchos goles. El problema es que Mbappé está marcando goles contra equipos menores. En el Calderón, en el KKK Wanda no hizo acto de presencia. En Vallecas no hizo acto de presencia. En Anfield no hizo acto de presencia. Contra el Barcelona sí que partido grande en el Bernabéu sí que hizo un buen partido. No fue el mejor del Madrid, pero hizo un buen partido. Pero pues en la derrota famosa en el Mundial de Clubes no compareció, aunque eso es ya de la temporada anterior. O sea, ya está el run de, bueno, Mbappé no aparece en los momentos grandes. Desde luego, contra el Barça aparece, parece que contra el Barça es una vacuna perfecta, pero en otros contextos no se le ha visto. Pero más allá de eso, lo que nos podemos plantear es, bueno, es que Vinicius necesitaría un delantero que ocupase el área, un delantero al cual, cuando Vinicius encara y pasa, haya alguien que remate ese balón. A ser posible, alguien que sepa rematar de cabeza, porque Kylian Mbappé no ha marcado un gol de cabeza de los últimos, no sé, 200, 150 goles que ha marcado, creo que, no sé cuándo la cifra, de luego, de los últimos, de sus goles en el Real Madrid, yo no recuerdo un solo gol de cabeza. Y lleva ya 2 temporadas y muchos goles. Porque es un jugador que no remata bien de cabeza. De hecho, es un jugador, es el primer delantero centro que yo veo sacar corners. Porque yo le he visto sacar corners a Mbappé y unos cuantos. Entonces, podemos pensar, bueno, pero es que como Mbappé es más importante que Vinicius, da igual que Vinicius juegue bien mejor con otro tipo de delantero, porque hay que priorizar a Mbappé. El Real Madrid tiene que jugar para Mbappé. Bueno, yo creo que el Real Madrid se ha adaptado a sus grandes jugadores. Evidentemente, el mejor era Cristiano Ronaldo, pero no jugaba el Madrid para Cristiano Ronaldo. Creo que Mourinho, Ancelotti
y Zidane optimizaban a Xavi a Cristiano, primero con una figura como Higuaín, luego como Benzema, regalándole un asistente como Mesut Özil, incorporando luego a una figura como Ángel Di María. Cuando a Cristiano ya no tenía piernas, las piernas de Cristiano eran esos pases que le filtraba Francisco Román Alarcón Isco. Cuando Isco ya no podía correr al espacio, vamos a darle pasitos cortos que quizá no te va a correr 30 metros, pero solamente 10. Esos 20 metros de diferencia eran las asistencias que les daba Isco. Pero el Madrid no jugaba para Cristiano. Parece que el Real Madrid a veces juega un poco en torno a Mbappé. La sensación es que o Mbappé marca o casi nadie más es probable que marque gol en el Madrid. Y eso no es bueno. Siendo Mbappé un magnífico jugador de fútbol, que nadie va a decir que es malo, ¿no? Pero a mí me preocupa, o sea, que yo puedo pensar que Xabi Alonso piensa, bueno, si Mbappé no carga el área, lo tiene que cargar Bellingham. Pero es que Bellingham no puede ayudar en la base de la jugada, porque igual entre Güler y Tchouaméni no son suficientes, y luego encima correr 30 metros para cargar el área. Y luego correr a la cobertura porque Mbappé no defiende. O recuerdo el otro día, no sé qué partido fue, pues supongo que fue en Anfield, pero que no defendía nada Vinicius. Ese famoso Vinicius que presionaba es un jugador que ya no existe. Mbappé presionó un poquito el inicio de Xabi Alonso. Yo no recuerdo a Mbappé presionar últimamente. Es que encima nuestros delanteros son muy vagos. Es que no sé, yo lo veo. Yo es que, yo veo que al Real Madrid le falta, teniendo muchísimo talento arriba, creo que son jugadores que, y fíjate, ahí le echo la culpa a los jugadores y a Xabi Alonso. Creo que ni Vinicius, ni Mbappé, igual Bellingham, quien sea por banda derecha, creo que podrían dar un nivel más alto del que están dando. Culpáis a Xavi, culpáis a los jugadores, un poco de cada, le veis solución. Como veis, estoy muy negativo hoy. Hombre, ayer hay una jugada, creo que la más clara del Rayo, si no de las más claras, una entrada por la derecha del lateral, que Ratiu remata y que al final el tiro sale a primer palo y Courtois simplemente la coge, en la que se ve prácticamente perfecta la jugada. Y si Palazón va al medio, que es el extremo, Carrera sale a hacer cobertura, el lateral dobla y Vinicius está mirando al balón y no mira al jugador que llega por la derecha, que podía haber sido Vinicius. Arda Güler en ese caso, como tiene tanta movilidad en el medio del campo, estaba presionando en ese caso la salida por el extremo derecho, porque había sido, me parece que había dado una intención de pase, y ahí Vinicius no baja en ese lado que tiene que ser la cobertura que tiene que dar él. Creo que es una imagen de lo que no señalar a Vinicius, señalar a Vinicius, a Mbappé, a muchos de los de arriba, que en eso tienes completamente razón, que nos cuesta un mundo, hay veces que cuando llegamos al área nos cuesta luego replegar un montón y no sabemos dónde está cada jugador, no sabemos qué zona tiene que defender cada jugador. A lo mejor ayer Carreras no debió salir hasta ahí, sí, al medio, prácticamente al centro del campo, dejando toda la banda descubierta, en la que luego llega tarde para hacer la cobertura tanto él como Huijsen. Esto ha pasado en más de un partido. ¿Tiene solución? Evidentemente, trabajo, pero todos tienen que estar a una, y es lo que ha dicho antes Garrett, y a mí me da la sensación de que no lo hay, y no me gusta, insisto, poner en palabras de junta letras ni dar más polémica a esos insiders aburridos que lo que quieren generar es más mierda dentro de un vestuario. Pero a mí me da la sensación desde fuera, a mí personalmente, que no hay todos a una como había otros años, y creo que Garrett lo ejemplifica muy bien. Yo creo que ahí está el problema. Yo creo que todos tienen que estar de acuerdo en que la idea de Xavi debe ser esto, y hay jugadores que pues están un poco más, pues bueno, sí, esto, pero si yo hago esto y luego no hago lo otro, es que he hecho lo otro. Entonces no me puedes echar la culpa de que no presione si yo he llegado y he acabado la jugada, ¿no? Yo creo que falta cohesión, y creo que desde fuera a mí me da esa sensación, y en esa preocupación la comparto contigo, Javi, y vuelvo a decir, estamos en noviembre, nos gusta siempre perdón, llevamos una racha de victorias también muy alta. Es cierto que las derrotas han venido en los campos más duros, en los campos en los que tienes que sacar la cara, y creo que por ejemplo Mbappé en ese día sí marcó y creo que dio la asistencia a Güler, pero luego también es verdad que atrás pues el equipo estuvo blandísimo, porque tú metes 2 goles pero ellos te meten 5. Creo que el partido de Anfield es diferente. Creo que ayer contra el Rayo también le faltaban piernas en un minuto, y el partido del minuto 60 y pico ya estaba prácticamente muerto, porque nadie hacía nada, nadie tenía capacidad para hacer nada. Entonces sí, que lo que has comentado, y creo que es verdad, creo que nos falta es tener todos claro que la idea de Xavi es la buena, y creo que hay jugadores que no lo piensan, y para mí ese está siendo el principal problema de la presión y de no tener claro lo que tiene que hacer cada uno. Hay jugadores que se creen por encima del club, eso es así.
Hay jugadores que se creen que se antepone su deseo a lo que necesita el equipo y eso no se puede permitir. Y hay jugadores que hacen esto y lo hacen de una manera inteligente, como puede ser Mbappé, que yo no sé si lo es o no lo es, pero inteligente lo es un rato y más que el resto, pues probablemente, y tú no notas. Pero luego hay otros jugadores que lo hacen de manera pública, como pueda ser Vinicius o pueda ser Valverde. Y esos jugadores están diciendo, oye, yo no quiero hacer esto, oye, yo tengo que hacer esto, oye, yo esto y yo, o yo lo otro. Es como, no, tú harás lo que debas. Y lo que debas es lo que te mande tu jefe, que es el entrenador, que es el que sabe cuál es lo mejor para que gane el equipo. Y punto pelota. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden permitir. Eso puede existir de cara adentro, eso puede existir, se puede hablar, pero no se debería permitir. Ahora bien, que tú eres Cristiano Ronaldo y haces eso, pues bueno, pero que lo haga Vinicius o Valverde, pues no tiene mucho sentido. Y no sé ni siquiera si en su época, y no sé si os acordaréis, yo no recuerdo en su época que hubiera ningún tipo de estos debates en la época de los jerarcas. Yo no recuerdo a Cristiano Ronaldo diciendo no quiero jugar a la izquierda porque quiero ir por dentro, o no quiero ir por dentro porque quiero jugar a la izquierda, o a Benzema diciendo no es que no quiero que. O sea, yo no recuerdo estas cosas. Entonces, para mí, esos jugadores que muy jóvenes han conseguido mucho éxito con el Real Madrid y se creen que pueden definir cómo encajan en el Real Madrid. Y eso no es así. No sé si lo veis vosotros igual. A ver, creo que el 90% de la plantilla del Real Madrid, ahora menos por los cambios, pero bueno, el 80%, muchos jugadores han ganado 2 Copas de Europa. Muchos jugadores han ganado 2 Copas de Europa. Han sabido lo que es ganar el Real Madrid, han sabido lo que es ganar lo máximo en el Real Madrid. Y es evidente que se mira al espejo y dice, muy bien, me critican mucho, pero tengo más Champions que el Barça en los últimos 15 años, lo cual es un hecho objetivo. Más Champions que el Bayern en los últimos 15 años. Más Champions que el City en su historia. Más Champions que el Liverpool en los últimos 20 años. Y me están diciendo de todo, y eso lo pueden pensar Federico Valverde, Vinicius Junior, hasta Rodrigo Goes, Eduardo Camavinga, Eder Militao, pues jugadores muy importantes para el Real Madrid, ¿no? Y algunos de ellos no les estamos criticando, por ejemplo, el pobre Militao no ni siquiera jugó ayer. Y fue de los mejores en Anfield. Entonces, creo que evidentemente los jugadores tienen ego. Los jugadores todos tienen un entorno que le dicen que eres el mejor del mundo, que si estás en el Real Madrid es porque eres el mejor del mundo y si no juegas los 90 minutos es porque el entrenador es idiota. Creo que gestionar talento es muy difícil. Hay una frase del mundo corporativo que yo la tengo muy grabada, es mucho más difícil retener el talento que captar talento. Y yo diría que en el caso de una plantilla como el Real Madrid, lo han dicho varios jugadores, es mucho más difícil controlar el vestuario, mantener a los egos contentos que lo que es el puro gestión táctica del equipo, ¿no? Y bueno, veremos si Xabi Alonso es capaz de lograrlo. Estamos solo en noviembre, queda mucha temporada. El Real Madrid sigue líder en Liga a 3 puntos del Barça, sigue dentro de los 8 primeros en Champions League. No parece el máximo favorito para ganar la Champions, no parece de los 4 mayores favoritos de ganar la Champions. Pero bueno, queda mucha temporada. Y bueno, tampoco hay mucho más que decir. Garre, sí que me gustaría preguntarte por baloncesto. Ganamos al Barça y el domingo echaron al entrenador del Barça, lo cual supongo que es una mala noticia para el Madrid si echan al entrenador del Barça, porque quiere decir que lo está haciendo muy mal. Pero ilústranos un poquito. Yo vi el clásico de baloncesto, vi el viernes por la tarde. La verdad es que el Madrid le pegó una paliza al Barça, pero es que el Girona el domingo le pegó una paliza al Barça de baloncesto. Así que igual no somos tan buenos, sino que el Barça es muy malo. Cuéntanos un poquito, Garrett. No, yo creo yo creo que sí que evidentemente tenemos una plantilla con mucho talento y yo sí que veo que estamos empezando a conjuntarnos más en los últimos partidos. Y sin duda contra el Barça o ayer contra el Juventud, yo he visto al equipo mucho más conjuntado de lo que he visto al principio de temporada, con lo cual me da muy buenas sensaciones. También creo que algo que se ve y algo que creo totalmente es que tenemos una de las mejores plantillas de los últimos años sin duda, quizás no por máximo topes de talento, pero sí por media de talento. Creo que tenemos 15 jugadores de los cuales prácticamente el 100% son utilizables y no son fardos extraños que no sabes muy bien cómo te van a salir. Y creo que eso deberíamos utilizarlo esta temporada para tocar chapa bien de manera local y palear un poco, entrar en la Final Four y ver qué pasa, ¿no? Yo creo que tenemos una gran plantilla, una plantilla muy larga, una plantilla con mucho talento y como empecemos a conjuntarlo, pues yo creo que los resultados pueden ser muy buenos.
hablando de los partidos que comentabas, pues yo creo que al final, no sé si lo comenté aquí o dónde, pero creo que la táctica a veces parece meter un punto más que el rival, ¿no? Evidentemente el puntaje contra Barça fue altísimo, fue de 100, 100 y poco contra 90 y poco. Evidentemente sí, a nivel ofensivo los dos equipos estuvieron muy bien. Casi ganó el equipo con la defensa menos mala, por así decirlo. Yo creo que el Barça tiene muchos problemas, pero tiene mucho talento ofensivo, eso es una realidad. Tiene jugadores muy ofensivos, pero también es cierto que tiene jugadores bastante, ¿cómo decirlo? Bastante veteranos, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Pero sí, como tú decías, que destituyan a Peñarroya es malo para nosotros porque evidentemente no estaba haciendo un gran trabajo, aunque yo creo que es un entrenador competente, ¿eh? Entonces, veremos si fichan a entrenador. Se habla mucho de Xavi Pascual, que creo que les daría un salto bastante importante. Xavi Pascual es un gran entrenador. Entonces, bueno, no sé qué pasará ahí, pero en general yo creo que el equipo mucho más conjuntado, se ven buenas cosas, yo creo que Maledón está mucho más integrado, Lais evidentemente fue el MVP contra el Barça y es un fichajón, que ojalá se quede más de una temporada, la verdad, y no vuelva a la NBA ya porque evidentemente tiene una gran calidad. Y nada, rápidamente destacar que Alex Len debutó. Y creo que, bueno, cuando el partido contra el Barça eran palabras mayores y no se le vio mucha cosa, pero ayer hizo un gran partido contra el Juventud. Así que también destacar el Máximo aporte que puede anotador, dar Alex Len. Sí, máximo hizo un gran, anotador hizo ayer. un, hizo un gran partido. La verdad es que es un jugador muy grande, Hizo como pero es 5 o 6 ágil. mates, ¿no? Una Sí, pasada, sí, ¿no? todo para abajo. Todo para abajo. Yo creo que no metió una canasta que no Además, fuera para abajo. siendo un 2-13 hay una, sí vi el partido ayer, el del Barça solo vi la segunda parte, ayer hay una transición que Jul le hace una liup en una transición, en un 2-13 corriendo campo, que llega antes que todos los jugadores del Juventud, ¿eh? Creo que una de las cosas que se decía y además viene de un tapón previo, una jugada bastante buena, creo que es un jugador que se le ha fichado para esto, básicamente, es para darte veteranía en el poste y para que sepa hacer cuatro cosas. Se defiende diferente que en la NBA, es decir, le pitaron un par de faltas en el clásico por errores puros de defensa NBA, de salir demasiado a puntear un tiro y un choque con los brazos arriba que la NBA no pitan, en una penetración del Barça. Creo que contra el Barça tiene lo que, o sea, gana por calidad y todo lo mal que ha empezado en la CB, en la Euroliga estaba por encima nuestra, ha ganado en campos complicados, es decir, Kevin Panther, Will Clyburn, son jugadores que te dan muchísimo, son dos veteranazos de mil guerras y que saben competir muy bien. Me extraña lo de Xavi Pascual porque salió tarifando el Barça, pero al final, pues imagino que como todo, al final se disculpan y todo se perdona. Y ayer me gustó sobre todo porque son dos campos complicados. El Barça, pero el Juventud no había perdido, iba con una 4-1 en ACB, iba sin derrota en casa en ninguna competición. Creo que estará jugando, no sé si a Basketball Champions League o alguna competición similar. Creo que ha fichado 3-2 otros jugadores y creo que es un campo el que no van a ganar muchos equipos y ganar después de venirte, después de la paliza del clásico, creo que es una victoria, sobre todo la de ayer, de mucha importancia. Para mí me dio muy buenas sensaciones el equipo ayer. Y además viene otra jornada, otra semana con 3 partidos, doble jornada Euroliga, Liga CB el fin de semana, en el que seguro que vemos al Mans a jugar. Y a mí, como estoy de acuerdo con Garrett, en lo que el Maledón está empezando a coger el ritmo de segundo base y a veces un 1-2 con el Facu, en el que ayer dio 4 o 5 asistencias de mucho talento y de mucha lectura de juego, y creo que el equipo va para arriba. Y yo creo que, como dice Garrett, en marzo, abril, el equipo, sobre todo a partir de la Copa del Rey, va a estar como va a estar con la flechita para arriba casi todos. Pues sí, yo creo que después de eso que parecía una pequeña crisis en baloncesto que hablábamos hace unos días, el deporte va a toda velocidad y parece que hemos remontado. Ya digo, desde luego ver la desgracia del Barça seguro que nos alegra todo. Y bueno, ha sido, creo que igual este es nuestro podcast más largo, la verdad, yo creo que hay discusiones bastante interesantes sobre el modelo del Real Madrid, sobre el futuro, confección de plantilla y demás. Como siempre, habéis llegado hasta aquí, así que dadle un like, compartir el vídeo, suscribiros al canal si no estáis suscritos. De verdad, enviadle a nuestro canal a vuestros amigos y familiares madridistas o futboleros, que todo nuevo oyente es bienvenido. A ver si podemos recuperar un poco las escuchas de los primeros programas. Y bueno, ahora viene parando selección, así que honestamente no sabemos muy bien cuándo vamos a grabar. La semana que viene habrá algún programa seguro. Esta semana no lo sabemos todavía, pero bueno,
lo intentaremos, ya os contaremos en nuestras redes sociales, que también tenemos cuenta de Twitter, aunque no lo usemos demasiado. Pero bueno, tampoco algo más que añadir, Cefas Garret, o ya cerramos el chiringuito por ahí. Nada más, ha sido una conversación, la verdad que muy interesante. El partido, por lo menos del partido había poco que hablar, porque el partido fue terriblemente malo, muy soso para parte de los dos equipos. También el Rayo no hizo su mejor partido, la verdad. Jugó a lo que suele jugar allí, pero es un equipo que tiene muchísimo más gol y genera mucho más ocasiones de las que ayer generó, que tuvo un par, tampoco tuvimos nosotros ninguna. Y creo que hemos hablado bastante temas y hemos hilado muy bien con todos los defectos que vimos ayer. Sí, yo creo que al final una conversación, yo creo, buena, y como decía Cefas, aunque pareciera off topic, yo creo que al final hemos discutido cosas básicas de por qué el Madrid va como va, tanto de la plantilla como del entrenador. Así que espero que la gente comparta sus comentarios en YouTube y compartan en sección de comentarios y nos digan qué opinan sobre todo lo que hemos comentado. Pues yo creo que nada más que añadir, la verdad es que da gusto grabar con compañeros tan fantásticos como vosotros, que en la salud y en la enfermedad están aquí grabando Concha Espina número 1. Así que nada, muchas gracias a todos nuestros oyentes, gracias por estar al otro lado. Y hombre, en la victoria, la derrota y en el empate, hombre, a la Madrid siempre, a la Madrid. A la Madrid, claro que sí.